Un sector, una voz. El podcast de la distribución profesional de materiales, fontanería y climatización. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del videopodcast Un sector, una voz. Un canal de comunicación que queremos desarrollar desde Endimac para todo el sector de distribución profesional de cerámica, equipamiento y vivienda, fontanería, climatización y material de construcción en general y, por supuesto, todo su ecosistema de proveedores y agentes vinculados que intentamos poner sobre la mesa aspectos de actualidad. Y en este momento, y uno de estos ejes que siempre van a vertebrar buena parte de los coloquios que tenemos en estos programas, es el del relevo generacional. Hay una serie que yo creo que todo el mundo conoce, es una serie reciente de HBO que es Succession, y quizá ese es un extremo, ¿no? Espero que sea un extremo del relevo, porque si no, esto sería casi territorio comanche, pero bueno, pone sobre la mesa los problemas a los que el relevo se enfrenta. Y bueno, Succession sucede en Estados Unidos, pero en España estamos en una fase de curva generacional en donde, el efecto del baby boom, estamos entrando en una fase donde gran parte de la población empieza a cumplir 65 o 66 años, va a ir dejando la parte del negocio que o bien heredó y sobre todo inició en los años 80, que fue el gran boom de generación de empresa familiar, finales de los 70 y años 80 en España. Y esto afecta, como no, al sector, a todos los niveles y muy especialmente en la empresa de distribución, que por tamaño medio pues está más arraigada a la sucesión familiar o no. Y hoy tenemos para tratar este tema, pero también hablaremos de reconstrucción, ya que estamos en Valencia y uno de los invitados, aunque no es el foco del programa, pues se vio gravemente también afectado por la Dana, y hablaremos de futuro, porque obviamente si se habla de sucesión hay que hablar sí o sí de futuro, de cómo vemos la transformación también del modelo de negocio. Así que nos presentas a los invitados, Rocío. Pues hoy tenemos a dos invitados que representan perfectamente, ¿no?, lo que es la empresa familiar y la sucesión dentro de esa empresa. Tenemos por un lado a Emi Boix, es una de esas voces que combinan tradición y futuro, ¿no?, desde el corazón de la empresa familiar. Es CEO de EMAC Grupo y presidenta además de IBEFA, el Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar. Licenciada en Derecho y formada en Gestión Empresarial, Emi lidera EMAC junto a sus dos hermanas, en una segunda generación pues, que ha llevado a esta empresa valenciana a más de 100 países, con sedes en Estados Unidos, en México, Italia. Ofrecen soluciones como felpudos técnicos, rodapiés o peldaños, todo desde una cultura basada en la innovación, en la excelencia y en el compromiso social. Y es que pues, EMAC es reflejo también de los valores personales, ¿no?, de Emi y de sus hermanas, pues como cercanía, vocación de servicio y me ha encantado, alegría, ¿no?, que es muy importante. Sí. Para Emi uno de sus mayores logros es poder crecer profesionalmente junto a su familia, ¿no?, que no debe ser fácil muchas veces, y cuando desconecta pues lo hace viajando, disfrutando de los suyos, sin prisa, saboreando cada momento. Bienvenida, Emi. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y tenemos también a Santiago, a Santi Máñez. Él es gerente de Disama, una empresa de su familia a la que ha estado ligando desde su infancia. Recuerdas además los largos veranos, ¿no?, desde que tenías 9 años ahí en el almacén entre trabajadores, o sea que lo has mamado, ¿no? Sí, como desde pequeño. Asumió las riendas del negocio en un momento especialmente complicado, ¿no?, tras la crisis de 2008, y que había dejado la empresa en una situación crítica. Afrontó entonces un doble reto: dar continuidad al proyecto familiar, algo que sí que se ha conseguido y que habéis ido creciendo además desde 2011-2013, y transformarlo para adaptarlo a un entorno pues, muy cambiante. Esto especialmente lo hablaremos los últimos 5 años, y además pues, a raíz de la Dana habéis también tenido que afrontar nuevos retos, ¿no? En lo personal se define como un currante, optimista y camaleónico ante las adversidades, y en la montaña pues es donde encuentras tus momentos de paz, ¿no? Ahí encontramos la tranquilidad. Bienvenido también, Santi. Muchas gracias. Para empezar a hablar de empresa familiar, pues contadnos cómo decidisteis continuar con ello, asumir las riendas. No sé, ¿quién quiere empezar? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por contar conmigo, con IBEFA y con EMAC, en ambos casos. Por mi parte, para incorporarme a la empresa familiar es inevitable hablar de mi padre, que fue el fundador de EMAC, y él me contagió esa pasión por el negocio, por hacer lo que te gusta y por tratar de mejorar cada día más, ¿no? Entonces, en esa sintonía yo fui creciendo, porque ya de pequeña, como Santi un poco,
pues iba palpando lo que es la marcha de la empresa, ¿no? Y me enamoró, me captó el interés desde el primer día y me preparé a propósito. Yo le preguntaba cuando me tenía que enfrentar a la universidad y pensar en qué tenía que estudiar, yo le preguntaba a mi padre, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que estudiar para irme a trabajar contigo, ¿no? Entonces, yo desde siempre he querido estar en la empresa familiar y es algo que he ido poco a poco buscando con mi propio camino, ¿no? Trabajando y especializándome en lo que entendía que era mejor para la empresa. Pero es importante esa visión que has dicho, que tengo que aprender y que tengo que estudiar, como dicen, me lo tengo que currar, ¿no? Esto no es algo que cae del cielo, sino que... Bueno, mi padre nos enseñó desde el primer día que las cosas no vienen dadas y que hay que ganárselas. Okay. Y yo soy de las que aprendió de la antigua escuela en todos los puestos de la empresa, pasando uno a uno, incluido el almacén, haciendo inventarios y a gatas por el almacén buscando piezas y buscando un poco también que pudiera valorar y entender mejor en qué consiste nuestro core business, en qué consiste cada uno de los puestos y las responsabilidades que se manejan y cómo ayudar a nuestro equipo a mejorar, pero desde la base del entendimiento, desde conocer cuáles son las funciones de cada uno. Y en ese proceso de gatear por la empresa, Santi, también lo has mamado tú. Sí, la verdad es que yo, pues eso, desde pequeñito, pues lo típico. Cuando acababa el verano, pues, bueno, cuando acababa el cole... Empezaba el verano. Junio, empezaba tu verano y pues eso, ibas al almacén a intentar al final aportar pues lo que pudieras. O sea, y al final yo creo que es algo que actualmente no se debe, o sea, legalmente no se puede hacer. Pero es verdad que para mí creo que era algo positivo, porque aunque no hicieses nada, pero claro, tus padres también estaban trabajando. Mi padre y mi madre toda la vida han estado en la empresa. Entonces, claro, ¿con quién dejó al niño? También era un problema. Entonces, pues yo recuerdo que sí, que estaba allí y bueno, yo pues sinceramente me lo pasaba bien. Pues venía un cliente, venía un proveedor, venía un representante y bueno, al final era divertido el estar allí. Y bueno, pues al final el motivo por el cual también me llevó a tomar pues esa decisión, ¿no? de coger las riendas. Es que es interesante el momento en el que tocó tomar las riendas, que no fue un momento cualquiera. Yo cogí las riendas, yo tenía 23 años, eso sí que lo recuerdo. Muy joven. Yo sí, era bastante joven y estábamos viviendo una crisis brutal del año 2010, sector construcción, de la noche a la mañana. Pues claro, hay un problema y el problema es que la venta se reduce prácticamente pues un 80%. Entonces, claro, si me preguntases el motivo por el cual, yo no te sabría decir el motivo por el cual. Yo sé que en ese momento en mi familia había un problema y en ese momento pues había que apoyar la causa e intentar pues la empresa tirarla hacia adelante. O sea, yo sí que recuerdo, por ejemplo, a mi padre pues vivir una situación complicada, porque cuando estás toda la vida trabajando, te viene una crisis así. Y claro, pues esto forma parte del juego. Un empresario, sabes que el aval es el propio empresario o los bienes de la empresa. Entonces, lo puedes perder todo, tranquilamente. Entonces, yo sí que recuerdo, pues, que yo llegué de acabar mi titulación de ingeniero, de haber estado en el extranjero, me fui a perfeccionar el tema del inglés, y yo recuerdo que a mi vuelta, pues, era o apoyamos el ámbito familiar o te vas a trabajar de ingeniero. Pero es que la situación como ingeniero tampoco es que estuviesen muy bollante. España no era el momento. Porque yo recuerdo muchos compañeros de carrera que les tocó irse al extranjero. Sí. Y ahí han desarrollado sus vidas y ahí se han quedado, ¿no? Hasta fecha de hoy. Pero claro, fue un poco, pues no sé, las circunstancias me llamaron a tomar las riendas y a partir de ahí, pues ya empezar a ir trabajando, a desarrollarlo. Entiendo que sois como dos ejemplos un poco diferentes y igual me equivoco, me lo decís. El tuyo, Emi, ha sido como un proceso más analítico, ¿no? Más previsor y en tu caso, Santi, pues fue decir, esto es lo que hay, o lo tomas o lo dejas, ¿no? Casi una situación sobrevenida. Entonces son dos visiones distintas. Estamos en un momento también complejo, como comentabas cuando hemos estado un poquito hablando, ¿no? Porque ahora no hay una crisis de demanda como la que se generó ni se espera, afortunadamente, ¿no? Pero hay otro tipo, como siempre en la vida, pues hay una transformación del modelo de negocio. Totalmente. Y de la generación de valor. Entonces, ¿qué recomendaciones haríais? Pues porque es un porcentaje muy elevado de empresas del sector o ya están en esa fase que quizá pues lo mejor es coger las riendas antes, ¿no, Emi? Y tener una visión más analítica, ir preparando el terreno, o si no, si es algo que ya, oye, esto es lo que hay,
aprovechando vuestra experiencia, ¿qué recomendaciones haríais tanto al empresario en activo como a la parte de relevo que pueda haber y que puede estar dudando también? Oye, ¿qué será de este negocio dentro de 10 años? Yo sí que le trasladaría tanto a las nuevas generaciones como a los fundadores o a las generaciones que estén ahora mismo al frente, que piensen un poco en abrir la empresa, en acercar a las nuevas generaciones a la empresa para que conozcan, para que entiendan bien el negocio, sea porque de alguna manera quieran incorporarse a desarrollar su carrera profesional o sea porque directamente van a ser propietarios de algo que no saben ni cómo funciona ni qué valor aporta, ¿no? Entonces, sea como dentro de los órganos de gobierno o sea dentro de la parte ejecutiva de la actividad, pues estaría bien que abran de alguna manera la empresa para que puedan acercarse, conocer, valorar todo lo que se ha hecho y de alguna manera poder ofrecer la oportunidad de continuar ese legado, que es el reto siempre de las empresas familiares. 9 de cada 10 empresas son familiares en España y ese 92% de empresas a veces tienen una sucesión abrupta o repentina precisamente, pero viene repentina en muchos casos por circunstancias imprevistas, por supuesto, pero en otras ocasiones porque no nos hemos preparado lo suficiente. Entonces, todo lo que sea preparación, ya no te digo formarte como fue mi caso, ¿no? A propósito para esa empresa, pero tengas la carrera que tengas, a lo mejor te apetece conocer qué es lo que se hace en la empresa de tu familia, esa que te ha dado de comer durante tantos años, ¿no? Entonces, preparar programas de acercamiento y aproximación de las nuevas generaciones a la empresa también puede ser una oportunidad para abrir una ventanita a que pueda haber una sucesión en la familia. Que la entiendan, y en tu caso, que es un modelo ya de empresas de distribución profesional, más pequeño, es un tamaño más pequeño, y obviamente con otro tipo de recursos, ¿tú cómo lo viviste en primera persona y qué recomendaciones darías a quienes están en esa fase ahora? Claro, yo creo que al final, a ver, el caso de EMI es una empresa diferente a la mía, una empresa mucho más grande, nosotros somos más pequeñitos, pero que al final, lo primero que te guste. Yo creo que el que te guste para mí es primordial. O sea, Sin duda, que en la te vida en brille- general. En todo. ¿No? La alegría, que te brille decía tal antes, cual. Emi. Es Lo que yo digo que te importante. brille en los ojos, porque al final meterte como en mi caso, a levantar un cadáver, como no hagas un extra en horas de trabajo, en horas de visitas a clientes, es difícil. Que luego es verdad que muchas veces buscamos el resultado a corto. Esto es una carrera de fondo, quiero decir. Resultado, o sea, si se trabaja, el resultado viene. Pero claro, hay que trabajar un poquito más a medio. Luego es verdad que lo comentaba antes con Emi, estos últimos años para los emprendedores, para los nuevos empresarios, están ocurriendo tantas cosas a nivel de, no sé, una crisis de Ucrania. A todos los niveles, cada Una año pandemia. una sorpresa o dos. Que claro, que tienes que aparte pues coger el capote y ser un poco torero. Es una Porque incertidumbre constante. exactamente, ahora mismo pues la incertidumbre es alta. Yo recuerdo empresarios de juntarte con empresarios. A mí me encanta escuchar las historias del que han tenido una empresa, ¿no? Porque al final siempre aprendes y al final hay que Sin aprender. duda. Sí, sí, sí. Y te cuentan, pues eso, que ellos empezaron en el 70-80, pero era todo relativamente lineal. No había que, digamos, torear de forma tan abrupta, ¿no? Ahora mismo estamos en otra situación. Ahora mismo, pues, estás en una situación que hoy te toca ir hacia arriba, pasado te toca ir hacia abajo y dices, bueno, ¿y qué previsiones tienes? Yo no me atrevo a decirte ninguna previsión. Después ya del último apagón, ya cualquier cosa que se te ocurra puede ocurrir. Todo puede pero ocurrir. yo lo que sí que Bueno, pero sí que recomendaría... es bueno planificar, ¿no? Lo has comentado. Evidentemente. A medio plazo, porque el medio Tener un- plazo llegará y si no te- lo planificas, te podrás equivocar más o menos, pero si no lo planificas, Tener un es jugar a la pequeño, lotería. ahora un pequeño business plan hay que tenerlo. Por lo menos saber hacia dónde vas. Un pequeño objetivo. Pero eso lo puede hacer una empresa grande, evidentemente, y una pequeña. Sí, sí, ahí no va de tamaño. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que le recomendaría? Pues sobre todo, pues tirar adelante. Si es que yo creo que no hay otra forma. Tirar adelante y torear. O sea, tú coges ahora una persona tenga, fíjate, con 23 años, ya no te voy a decir esto, que es, pues, bueno, que esté en torno a los 28, ya que ella ya ha trabajado fuera de la empresa unos añitos, pero que tenga ese gusanillo fundamental, es que diga, oye, esto me llama, ¿no? Tengo ahí como tú le recomiendas que coja el toro por los cuernos. Yo te puedo contar mi experiencia, Claro, que claro, es en lo que yo eso me es. baso.
Yo lo tuve que hacer, quizás por necesidad también, pero es lo que hay que hacer. En época de sufrimiento, la época de sufrimiento para un empresario es donde te curtes. Porque cuando todo va bien, Hacer de la es necesidad fantástico. virtud, ¿no? Que se ha Es dicho toda la fantástico. vida. Sí, pero es muy importante también lo que has comentado, que a mí me llama la atención que recuerdas estos veranos de la infancia incluso con cariño, ¿no? O sea, Sí, a eso ver, es yo por importante, eso te bueno. lo digo, que yo lo pasaba bien. O sea, yo disfrutaba de estar allí atendiendo al albañil que venía en el pueblo y, oye, pues le enseñabas una muestra o lo poco que hacías, pues bueno, pues poco a poco te iba filtrando. Hay una parte de reto, de estímulo que lo tienes que tener, lo que comentaba, ¿no? Oye, si no te gusta, pues tienes que buscar en la vida algo que te guste. Pero también hay una parte de desafío, ¿no? Pues tienes esa parte de dejarte llevar, pero con cabeza, ¿no? Con ese Claro. pequeño business plan que comentabas, de saber hacia dónde hay que ir, sabes que estás haciendo algo para construir de cara a futuro, pero también hay pues, llámalo amenazas, llámalo pues problemas con los que nos enfrentamos. ¿Cuáles son los problemas que vosotros, desde la perspectiva de dos modelos de empresa un poco más grande y más pequeña, como empresa familiar, cuáles son los principales problemas que decís? Estos son los ejes del mal, ¿no? para la empresa familiar. Yo creo que en cualquier empresa familiar o no, la transición es importante. Es un hito que puede marcar el quiebro que puede hacer girar la empresa hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y la sucesión, no solo dentro de la familia, sino también de los directivos. Tú heredas un equipo en el que tienes que trabajar también por profesionalizar, por fidelizar, por motivar y probablemente, pues, y más hoy en día con las diferentes inquietudes que tenemos todos, pues conviven diferentes generaciones, diferentes intereses y tienes que estar motivando gente con canas y gente con 20 años, ¿no? Entonces, tu programa de fidelización aumenta. Pero creo que la empresa familiar lo que busca es la perdurabilidad, la continuidad a largo plazo. Y uno de los retos es pues esa valentía de la que habla Santi, esa pasión por tirar adelante y decir, yo voy a apoyarlo y voy a poner toda la carne en el asador. Ese es uno de nuestros retos que a veces, desde la asociación, yo lo veo en algunos jóvenes que, acostumbrados al fundador, que es esa figura de empresario que todos tenemos en mente, empresario de raza, de intuición, que va para adelante con recursos propios y va con todo, el nuevo que llega como sucesor tiene una responsabilidad y asume un riesgo muy alto y hay veces que le da un vértigo que no está seguro de querer afrontar, ¿no? Porque prioriza otro tipo de cosas que a lo mejor el fundador en su día, cuando aceptó ese emprendimiento o esa continuidad de la empresa, no avanzó, ¿no? Pero creo que de una forma u otra ambos están conectados por ese legado, por darle valor a ese legado y darle continuidad, ¿no? Y cada uno a su estilo. Lo que hay que entender también es que en la continuidad de la empresa familiar todos los estilos son buenos. Yo no puedo... Se fiel así a uno mismo. Claro, yo no Todo. puedo intentar hacer lo mismo que mi padre porque seguro lo voy a hacer mal, porque nunca va a estar al nivel de mi padre. Yo tengo que tener mi propio estilo y entiendo que en cada empresa pasará lo mismo, ¿no? Y tenemos un poco que marcar nuestra propia huella, respetando y honrando ese legado y haciéndolo crecer a largo plazo, ¿no? Y eso es un desafío en sí mismo, para darle continuidad y hacerlo crecer, ¿no? Porque yo me acuerdo... Hemos hecho varias reformas en nuestras instalaciones y, bueno, vas incorporando gente, vamos creciendo. Y un día alguien del equipo me decía, ostras, ha entrado tu padre y dice, madre mía, esto ni lo conozco. Y me dice, ¿no te da miedo? Madre mía, qué mal. Y yo le decía, no, o sea, ¿tú te imaginas que esto estuviera igual que hace 30 años cuando lo abrió mi padre? Eso sí me daría Eso sí miedo. que sería un problema, Claro. ¿no? Es que En esa transición, ¿crees que es importante que convivan durante un tiempo las dos generaciones o crees que puede coartar igual la libertad del que llega? Yo creo que el estatus ideal sería esa convivencia, ese entender, escuchar mucho a la generación anterior, conocer las anécdotas, conocer la historia, conocer el porqué de las cosas, para entender por qué se han tomado ese tipo de decisiones en la empresa y por qué hoy es lo que es, ¿no?
Y creo que esa convivencia, a pesar de los conflictos que son un poco lo que más ruido hace, pero bueno, con mucho cariño, con mucha pasión, con mucho trabajo, con mucho respeto, hay que sacar adelante esas situaciones, porque esos conflictos van a surgir. Precisamente esos conflictos, no le llamemos conflictos, llamémosle diferencias de opinión que van a enriquecer ese punto de vista que tú quieres aportar a la empresa como sucesora, en mi caso, y que probablemente tu padre no lo ve igual, pero respeta tu opinión y te apoya y te impulsa. Y eso es muy valioso para el que se queda, para esa continuidad. Y en tu caso, Santi, ese desafío, que además ya hemos visto que fue una transferencia abrupta. Yo es que, a ver, estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Emi, no he vivido esa experiencia, ¿no? Pero sí que es verdad que yo, cuando yo estuve trabajando con mi padre, estuve 3-4 años, aparte de bueno, toda la vida que he comentado en verano y cuando no había cole, pero sobre todo me gustaría ratificar mucho la empatía, ¿vale? Porque claro, tú vete a una empresa, Azulejos Chiva se funda en el año 92. Mi padre abrió una empresa asociándose con un albañil y un chapador. Y abrió una empresa de venta de baldosa cerámica porque hicieron una obra en casa de mi abuela y nadie en la zona vendía baldosa cerámica. Entonces, de la noche a la mañana, oye, pues yo tengo que hacer algo porque tengo 2 hijos, mi padre iba al campo y, claro, necesitaba más ingresos. Y así fue. Quiero decir, se juntaron 3, pues no sé dónde salió, igual un almuerzo, no lo sé. Y de la noche a la mañana, pues abrieron una persiana. El resultado de la persiana al final es que entonces la gente te iba. O sea, entonces él no hizo falta que fuese, hablaría con algún constructor en la zona, entiendo, ¿no? Pero que no había necesidad de salir a buscar el queso, ¿no? Por ningún sitio. Entonces, claro, si seguimos haciendo lo mismo que estaba haciendo el que decía Emi, pues sería preocupante. Porque ahora hay más competencia, no hay tiene otros, nada que ver el otros entorno. modelos comerciales también. Claro, el entorno ha cambiado totalmente. Por lo tanto, claro, la comunicación, yo creo que entre lo que es la parte del que deja y el que asume el mando, tiene que haber una transición y una comunicación y una empatía. Porque claro, cuando yo decidí coger las riendas, claro, mi padre a mí tampoco me entendía. Oye, ¿pero dónde vas con el coche todo el día para allá? Pues, habrá que vender. Tendremos que movernos. O sea, claro, porque él venía de hacer las cosas a su forma y a su modo, que había funcionado perfectamente hasta el momento. Pero ahí había un cambio de etapa de la empresa provocado también agudizado por la crisis. Pero había un cambio. O sea, y había que entender que había que hacer cosas diferentes para poder sobrevivir. Y ahora hay algo parecido, me viene a la cabeza, porque no hay una crisis económica en el sentido en el sector, pero lo que hay es una crisis de cambio generacional que va más allá del almacén, porque hay un cambio, luego tú tienes que coger la cultura de la empresa. Son empresas pues que fundadas hace muchos años, que tienen un equipo de profesionales, en muchos casos ya también adulto, con lo cual hay que pensar, oye, ¿cómo consigo yo atraer gente nueva y que se incorpore cuando hay muy poca gente nueva? Porque la gente joven de hoy es la mitad que hace gente joven que hace 25 años. Y luego nuestros clientes que están exactamente en la misma parte. En los años 90 pues había muchísimos constructores, o albañiles pequeños. Ahora todos estos están ya a punto de jubilación. De jubilarse, claro. Y es otro tipo de cliente el que se va a quedar. Yo creo que aparte también hay un cambio de modelo de negocio por parte de la distribución. O sea, un modelo de negocio, ¿por qué? Porque el entorno, por ejemplo, aquí, te pongo un ejemplo en Valencia. Aquí han entrado nuevas empresas participadas por fondos, nuevas multinacionales. O sea, entonces, claro, la distribución tradicional, como no coja un filón que pueda entrar por la debilidad de todos estos monstruos, porque son unos monstruos, son otros. Nos vamos a ir hacia atrás. Y yo creo que la pequeña distribución hoy lo está sufriendo. Entonces, claro, tienes que intentar un poco pues poner foco en lo que estos monstruos, pues, esos agujeritos que se van dejando. ¿Y esos agujeritos, cómo los ves tú? ¿O dónde los ves? Es un cambio de modelo de negocio, sin duda. Es un cambio de modelo de negocio. Yo creo que, además, ahora mismo lo estamos experimentando a un nivel muy alto. ¿Dónde veo? Pues en la debilidad que puedan tener ellos. Normalmente, claro, tú cuando vas a una gran superficie, pues a mí me ha ocurrido personalmente. Muchas veces he tenido que ir detrás de los asesores comerciales, pero oye, por favor, ayúdame esto. Y claro, no, es que no tengo tiempo. Entonces, claro, esa carencia yo creo que muchas veces del trato directo con el cliente o alguien que te pueda asesorar de forma profesional, muchas veces carece en el grande, que también es normal.
Entonces yo creo que en el pequeño... No se puede abarcar todo. Claro, es normal. El pequeño yo creo que todavía pues podemos dar ese trato personal. Y darle coherencia comercial, porque pues, es cierto lo que dices, un vendedor de gran superficie tiene estipulado 1 minuto de tiempo, no puedes estar más de 1 minuto. Claro, 1 minuto tú puedes rascar muy poquito, o sea, dime qué quieres y te trato de dar lo que pueda, buenamente pueda. En nuestro caso tiene que ser diferente, tenemos que convertir ese tiempo en venta cruzada, en servicio, en confianza, porque la confianza es lo que recientemente hicimos un estudio que lo presentamos el año pasado, y la mayor debilidad que veía el constructor pequeño en la distribución profesional, sobre todo, no era tanto el precio, que obviamente el precio está ahí, eso está claro, pero sobre todo, que tiene que ver con el precio, era la localización. Ya no estoy hablando de partículas, estoy hablando de uso. ¿Por qué? Porque la localidad, ¿cómo se concentran las grandes superficies? Pues vertebran las grandes áreas de comunicación, entonces siempre están cerca para los básicos y demás, y yo si tengo 1 o 2 puntos de venta, pero mi cliente es muy móvil y muy dinámico, y ahí es donde salía el principal problema. Sí, la localización, por ejemplo. Porque su tiempo, al final es tiempo que te va a dar. Y el servicio. O sea, nosotros, por ejemplo, en la obra muchas veces no se trata ya de... Porque al final el precio... Lo compres en grande, en pequeño, el precio te lo pone el propio mercado. Es más, nosotros no ponemos el precio del artículo, te lo pone el mercado. Entonces, a partir de ahí, ya sí que, yo siempre lo digo, en las obras, pues los instaladores dependen de que haya material y la mercancía tiene que estar en el momento. Y evidentemente, pues si tú controlas tu flota de servicio, yo creo que el servicio puede ser mucho más inmediato. Esa es clave porque además la logística es otro competidor que está... Luego, claro, también depende hacia dónde te enfoques, hacia el cliente particular, el cliente profesional, el reformista, el constructor, el promotor. También es un aspecto bastante amplio y cada uno pues tiene una voz diferente. Absolutamente, es una visión y unas necesidades. Y unas necesidades diferentes. Y un particular, por ejemplo, tiene que ser todo súper rápido. Un promotor que arranca una obra, pues tienes una planificación, te puedes planificar de una forma diferente y poder satisfacer en tiempo y plazo. Y en tu caso, Emi, ¿cómo ves, cómo consideras que se puede llegar a hacer ya no solamente ese relevo en lo que es la parte decisoria de la empresa, sino toda la parte de recursos humanos, porque también las personas envejecemos del mismo modo, ¿no? Y entonces hay que renovar por la parte de abajo con introducción de gente joven con otras ideas, etcétera, que van a renovar la cultura de la empresa y también de los clientes, porque el mercado... Bueno, yo creo que dentro de los recursos humanos de la empresa, uno de nuestros retos, que ahora mismo todos hablamos de las carencias de talento, de personal preparado, que lo que queremos es que se incorporen y que poco a poco vayan asumiendo responsabilidades en la empresa, eso nos está costando mucho, ¿no? Creo que eso figura no solo en la distribución de materiales de construcción, a nosotros en EMAC nos pasa, pero creo que es general en todos los sectores. Y es un reto que tenemos por delante y tenemos que enamorar al candidato o candidata para que quiera quedarse con nosotros y que tenga una carrera a largo plazo, cosa que también está en desuso ahora mismo, pensando en que, hacer cambios en empresa, cambios de empresa, mejor dicho, pues es como una tendencia actualmente, ¿no? Y dentro de los propios clientes yo creo que pasa más o menos lo mismo. O sea, no tenemos, digamos, esos clientes de toda la vida donde se actuaba siempre de la misma manera y el cliente siempre necesitaba lo mismo, eso ya no existe. Entonces, como estaba hablando antes Santi, creo que estamos ante una situación de cambios constantes, incertidumbre geopolítica, sí, por supuesto, pero dentro de nuestro propio sector estamos también observando cambios en las grandes superficies, la omnicanalidad. Estamos trabajando con el mercado online o comercio electrónico, estamos continuamente afrontando nuevos retos. Hablabais también de la logística, desde que hay este boom en los últimos años del mercado electrónico, del comercio electrónico, pues también estamos sufriendo, carencias en la parte logística que está saturada por otro tipo de envíos, ¿no? Entonces, todo nos va afectando y nos tenemos que replantear y reinventar continuamente. Y en este mundo tan cambiante, ¿no? Como comentabais, que además una empresa familiar por defecto tiene que pensar en el largo plazo, porque es un proyecto de familia, es un proyecto de vida. En un mundo que cambia de una forma tan radical, además con ejes de transformación, todo el campo logístico que hace
más la transformación digital que hace que el fabricante o la industria y la demanda final se conecten de forma mucho más rápido. Oye, ¿qué valor puede aportar en este nuevo entorno, va a aportar la distribución? Y una de las palancas que son necesarias para que todo funcione es la relación que se establece más allá del caso puntual a largo plazo entre clientes, ¿no? Entre proveedor y distribuidor y sus principales clientes. ¿Cómo tratar de tejer realmente una relación a largo plazo, que es lo que genera estabilidad, lo que genera también seguridad, de ver cómo puedo planificar este mercado en un mundo tan cambiante que en cualquier momento, por la transformación natural del mercado, como de las propias circunstancias, como comentabas, ¿no? Del mundo que nos toca vivir, cada 2x3 salta todo, parece que todo salta por los aires. ¿Cómo tratar, qué tipo de relación creéis que se debe establecer entre proveedor y distribuidor, y entre distribuidor y cliente profesional, por supuesto, para tratar de construir relaciones de largo plazo? Yo creo mucho en la confianza entre las personas y creo que en un mundo en el que todo es digital y que vamos hacia una despersonalización constante en todas las áreas de la empresa, yo voy en contra. El factor humano, ¿no? ¿Cómo podemos poner en valor la persona? Yo creo que Efectivamente. esto se está viendo mucho últimamente, ¿no? Que hemos llegado igual a un punto de saturación de las relaciones digitales, online, y estamos intentando volver un poco a... Es que yo creo que esas relaciones telemáticas tienen que ser una herramienta y es maravilloso porque son un máster de eficiencia y de optimización y nos ayudan muchísimo en la gestión del día a día. Pero también es verdad que se pierde esa relación personal. Entonces, creo que tenemos que fomentar esas relaciones personales, esa búsqueda de confianza entre las personas con las que estamos negociando y entendernos como partners, como colaboradores. No yo te compro, tú me vendes, yo te vendo, tú me pagas. No, estamos hablando de relaciones de valor, de relaciones a largo plazo en las que lo que buscamos es acompañarnos en el camino unos a otros y buscar a largo plazo aportar valor al mercado del material de construcción en este caso. Entonces creo que en ese sentido podemos generar sinergias a largo plazo, podemos buscar ejes de colaboración que nos ayuden a fomentar esas relaciones entre personas y entre empresas basadas en la confianza. Y eso lo sabemos hacer, porque veníamos haciéndolo muchos años, ¿no? Yo entiendo que ya no se trabaja igual que cuando mi padre le daba la mano a un almacén o a un constructor y decía, este es el pedido y así va a ser todos los meses y este es todo el año, va a ser así. Pero es verdad que tampoco podemos dejar eso de lado, tanto como para decir, no, es que ahora no sé ni cómo se llama la persona que me atiende, ¿no? Eso no. Tenemos que cuidar un poco el equilibrio y con esas grandes ventajas que nos trae la digitalización, pero acompañadas del equilibrio de las relaciones entre personas. Y cuando ya aterrizamos en el ámbito más local, ¿no? de una empresa de distribución, Santi, ¿tú cómo crees que se tiene que construir eso en este mundo, como tú has dicho, ya tan tremendamente cambiante? Pues, a ver, es verdad que estamos en un mundo muy cambiante en este momento, pero es verdad que en el ámbito local, yo creo que a diferencia, por ejemplo, que el ámbito de Valencia o de grandes ciudades, yo creo que queda huella todavía de esa personalización que dice Emi, porque es verdad que esto va de personas, quiero decir, tanto a nivel de proveedores, no me gusta decir proveedores, lo que ha dicho Emi tiene toda la razón, colaboradores. O sea, al final un poco tienes que dejarte llevar pues por generar esa colaboración. Yo muchas veces, a nivel de proveedores, muchas veces incluso compramos por cómo es el propio representante. O sea, tú tienes un representante que representa una fábrica, ¿no? Y claro, muchas veces ellos hacen más de lo que les toca. Entonces, ¿eso al final qué es? Pues es un tema de personas. O sea, oye, tengo un problema porque, claro, aquí todos bailamos al son del cliente final. Al final es lo que yo digo. El cliente final es el que nos paga las nóminas todos los meses y él es el que... Y ahora, por ejemplo, no sé, en estas obras que tenéis aquí fuera, pues si ahora el promotor me dice a mí, oye, pues lo que te dije ayer que era blanco, pues mañana es rojo. Pues yo posiblemente llamaré a EMAC y diré, oye, Emi, que esto hoy blanco y mañana es rojo. Entonces, a ti te toca bailar. Quiero decir que la flexibilidad tiene que ser... o sea, estamos viviendo una flexibilidad a nivel de suministro brutal. Siempre satisfaciendo, evidentemente, el cliente final. Entonces, claro, vamos un poco bailando. Pues bailando. Es que ahora mismo lo que hay que hacer es bailar. Bailar con compases, con muchos tipos de compases. Y sobre todo, es verdad, no dejar perder... Ojalá sea así, ¿no? No dejar perder ese trato personal. Y quizá ese valor diferencial de la empresa familiar, precisamente respecto a otros formatos, precisamente sea
ese carácter familiar, que es el carácter personal, que es el factor humano y la confiabilidad, ¿no? Y cómo construir, porque al final uno no puede serlo todo, en general, ¿no? Tienes un equipo. Sí. Entonces, ¿cómo generas que ese equipo también forme, lo acabas de decir, oye, es que al final yo le compro, igual a mí me van a comprar también por cómo es mi equipo, ¿no? ¿Cómo puedes generar ese equipo que ponga en valor los servicios, que ponga en valor la confiabilidad o que genere la confiabilidad necesaria para que al final ese cliente, que es el que tiene la llave maestra, pues decida, oye, yo me quedo contigo. Me quedo contigo porque al final lo que tengo contigo es seguridad, que al final es lo que nos motiva, es garantía, Yo creo que a nivel del equipo, pues claro, cuando uno está trabajando en un sitio, creo que la política personal de ese perfil tiene que ir muy relacionada con la tuya. Y por lo tanto con el de la coherencia, empresa. hay que ser coherente. Claro, hay que ser coherente. Yo veo que, claro, si tú estás trabajando en un sitio que tu política no corresponde un poco con la política de la empresa, pues es difícil, no vas a estar a gusto. Quiero decir, ¿me entiendes? Pero es complicado también igual encontrar a gente, profesionalizar al equipo de manera que todos... Muchas veces en una empresa pequeña, antes lo comentaba, creo que iba por ahí un poco Emi también, esa dimensión cultural que hay que trasladar a los equipos en una empresa pequeña es complicado. O sea, ¿Cómo no perder la esencia familiar? Cómo transmitir a tu equipo? gente, oye, estos son mis valores, estos son mis principios como empresa, ¿no? Y no siempre es fácil. No, y sobre todo lo que hace falta es mucha comunicación. Yo creo que la comunicación es algo que hay que trabajarlo mucho. Tampoco hay que excederse a la hora de hacer reuniones, porque al final hacer muchas reuniones la comunicación es otra cosa. Es poco productivo, ¿no? Pero que al final sí que tienen que un poco, pues, claro, ir marcando pues los hitos o ir marcando la operativa de trabajo del día a día. Y sobre todo, pues marcar muy de cerca al cliente. Quiero decir, yo creo que ese es en el caso nuestro, como pequeño distribuidor, yo creo que eso va a ir por ahí. Pues eso que dices, la semana pasada finalizamos un programa de liderazgo, precisamente, y ha funcionado bien, lo vamos a repetir porque digamos que has tocado la tecla que ellos, los alumnos en este caso, ¿no? Que eran también directores de empresas de distribución, dijeron, es que la parte de comunicación con los equipos es fundamental, precisamente porque todo está cambiando, porque yo puedo tener en la cabeza un histórico, pero que viene, pues tiene otra percepción, y cómo construimos cómo construimos equipo, que es cómo construyó mi comunicación de empresa. Claro, pero yo creo que más allá de las reuniones, que como dice Santi, no todo se soluciona con reuniones, ¿no? Pero creo que nuestra misión desde el liderazgo de la empresa, desde la dirección, es hacer que esa cultura, que esa misión, esa visión, esos valores, tu propósito, vaya calando en tu propio equipo, muchas veces con el ejemplo, en otras porque lo vas contando a través de diferentes acciones, no solo en reuniones, sino en tu día a día, ¿no? Entonces, ese compartir tus propias vivencias dentro de la empresa para que nos conozcamos todos un poco mejor, para que entendamos el porqué de las decisiones, yo creo que eso es responsabilidad nuestra desde la dirección y tenemos que hacer que llegue hasta la última pieza de tu organización. Y solo cuando todo tu equipo lo entienda y lo haga suyo y lo integre, entonces podrán transmitírselo a los clientes, porque al final tú no estás delante de tus clientes el 100% de las veces, es tu equipo quien tiene que representar tus valores y tu manera de hacer. Yo tengo la fortuna de tener un gran equipo y muchas veces me dicen, ¿esta es prima tuya o es tu hermana? Digo, no, es una persona que está trabajando con nosotros ya mucho tiempo. Me dicen, pues yo creí que era hermana tuya porque defiende esto como si fuera suyo. Digo, ¿qué más orgullo que eso? Entonces, cuando tú construyes eso, es cuando consigues que el cliente perciba esos valores que tú originalmente vas trasladando, ¿no? Con total transparencia y muy importante la coherencia, ¿no? Que Santi decía. Tienes que ser coherente, no puedes hacer una cosa y decir la otra. Tienes que mantener un poco ese equilibrio también. En vuestro caso, llevar eso a tantos centros, a tantos países, igual es complicado. Es un reto continuo, pero creo que es muy bonito también. Mira, yo cuando alguien entra con nosotros y tengo una reunión con esa persona, yo siempre le digo, estos son nuestros valores, se lo explico, hacemos una pequeña reunión muy informal y le digo, y así es como somos nosotros, cómo nos gustan las cosas. No pretendo que me contestes,
pero si esto no te gusta o no encaja contigo, cuanto antes decidas salir, mejor para todos, porque si no, es como decía Santi, te vamos a obligar a ser de una manera que tú no eres. Y la alegría, sí, es uno de nuestros valores fundamentales. Yo no quiero gente trabajando, representando EMAC Grupo por el mundo, que sea una losa a trabajar. Tienes que tener ilusión por lo que haces, tienes que venir con una sonrisa a trabajar. Y creo que eso es fundamental en el día a día, compartirlo, contagiarlo y ayudar a ilusionarse con tu proyecto, a hacer tuyo el proyecto, también permite que te motives con él. Y es complicado hacer eso, porque... No es fácil, no es fácil. Es nuestro día a día. Yo creo que no hago otra cosa en el día a día. Pero nada es fácil. Las cosas importantes son complejas por defecto. Y estamos en un sector que, claro, cuando comentaba el nacimiento de la empresa cuando la fundó tu padre, y en el caso de EMAC era igual, porque este es un sector eminentemente masculinizado, pues porque al final el cliente de la construcción pues se tiende a ser, y va a seguir seguramente siendo así mucho tiempo, varonil, pero hay últimamente sí que están entrando muchas personas, bueno, aquí tenemos un ejemplo contigo, Emi, donde la mujer se está incorporando al sector, bien tanto a nivel de industria como en muchos casos de distribución. No es tu caso, pero bueno, también seguro que tienes en tu entorno algún ejemplo. Y esto es importante también, porque muchas veces, en ocasiones, a lo mejor por arraigo, la parte familiar ve que el hijo sí que puede coger grado a la empresa porque está en un sector determinado, no por otras razones, pero puede ser que no tenga hijos o tenga un hijo que no quiera dedicarse a esto y tenga una hija que sí que quiera estar. Y ahí, para llevar un negocio, bien sea una industria, bien sea una empresa de distribución, absolutamente igual, ¿no? No hay ningún problema, no es ningún... No, que va. Un problema no. Es más, es una virtud. Es una virtud. A ver, 100% el apoyo a la mujer a que pueda, o sea, coger mando directivo, pero vamos, por 1000. Yo siempre he dicho que la mujer es más inteligente que el hombre. Siempre lo he dicho. Entonces, esa parte analítica, esa parte de más sentimental, yo creo que ellas la aportan mucho mejor que nosotros. Es una opinión mía personal, ¿vale? Pero yo creo que es súper importante el poder compartir, y en el punto medio está la virtud, quiero decir. De la misma forma que una mujer puede representar, un hombre también. Y en el mundo de la empresa, yo creo que la parte analítica, una mujer la representa a un nivel más alto, en mi caso, que incluso nosotros mismos. Yo creo que esa unión entre esos dos pensamientos, yo creo que eso puede ser un avión, quiero decir. Sí, no, es que además es una forma de generar nueva savia, ya sabia, como tú comentabas, ¿no? Otra forma de entender nuestro rol en el mercado. Bueno, en tu caso de mí... Las tres hermanas, además. Además que como somos tres mujeres, yo dicen, sois un caso de libro, ¿no? Sí, claro. Nosotras, es que para mí no es extraordinario, porque yo lo vivo todos los días. Claro. Entonces, ¿Pero encontrasteis algún impedimento, alguna barrera cuando...? Yo no. Es verdad que según vas creciendo dentro de la empresa en aspectos de más responsabilidad, pues sí que hemos tenido en alguna ocasión esa llamada a un cliente en el que te dice, Ale, nena, dile al papá que se ponga. Y tener a alguien al lado, un compañero, quien fuera, cualquier puesto, y decirle, haz el favor, ponte y dile que el descuento es este y no hay más. Pero no te hacen caso, ¿no? Entonces, ya no sé si por la edad o porque era mujer o porque era la hija del jefe o... Yo, mira, mi padre dice, yo supe que iba todo bien cuando dejaron de decir es la hija de Boix a ser es el papá de Emi. Y dices, bueno, vale, ya nos van conociendo en el sector, hemos cambiado, ¿no? Ya hemos hecho el tránsito correctamente. Pero es verdad que yo no lo veo como algo, digamos, sobresaliente o diferente, porque estamos acostumbradas y hemos crecido con eso profesional y personalmente. Y también veo en instituciones, en otros almacenes de materiales de construcción, que hay muchas mujeres al frente, hay muchas mujeres jefe de obra, hay muchas mujeres en la dirección facultativa de los proyectos que estamos trabajando. Y lo veo como muy normalizado ya, ¿no? Por lo que dicen los estudios, pues todavía hay mucho recorrido, pero creo que es algo que, así como hace 50 años, era algo muy diferente, muy extraño, muy
esporádico que hubiera una mujer al frente de una organización obra. empresarial, hoy en día es algo que está muy bien aceptado. Totalmente normalizado, Sí, ¿no? sí. Vamos a ver, ese es un buen camino. Y antes ya para ir acabando, también me comentaba Santi, pues bueno, tuviste ese renacer, ¿no? Casi hiciste, tuviste que levantar casi un muerto, como has dicho, una labor forense. Pero, y en esta fase de cambio que comentabas y que afecta el modelo de negocio, ¿no? Tal y como se entiende el modelo de negocio, y que es algo que siempre que hablas con empresarios de la distribución, está cada cual pues tiene una visión y al final buscaremos la forma de encontrar, porque seguro que todo se transforma y todo tiene capacidad de aportar valor. Además, de todo ello, tú también has vivido en primera persona, tienes tu punto inicial está en Chiva. Y bueno, pues todo lo que es el efecto de la DANA también te afectó de forma llena y te ha impulsado a continuar y todavía, si cabe, a acelerar más ese proceso de replanteamiento de cómo construyo mi propuesta de valor. Sí, a ver, bueno, a nosotros nos pilló de primera persona. O sea, nosotros tenemos la empresa en Chiva y lo vivimos pero además en las propias carnes, ¿no? Que se dice. A ver, al final una barbarie o algo tan gordo como lo que ha ocurrido, pues al final estamos obligados, el empresario está obligado primero a ser optimista. Ya hemos pasado nuestros lloros, ya hemos pasado nuestro luto, por decirlo de algún modo, pero al final es verdad que toda barbaridad, al final tienes que reconducirla. O sea, y hay que sacar lo bueno de lo que ha ocurrido. Es duro, porque al final sacar lo bueno de algo tan malo es difícil. Es muy difícil. Hay que ser muy optimista. Pues por eso, muy optimista. Y muchas veces incluso ser optimista e intentar, claro, porque al final si tú no tiras del carro y tú no transmites el optimismo, Si tú no eres el líder. equipo se viene abajo. Entonces, no te puedes permitir el no ser optimista, entre comillas, ¿no? No te lo puedes permitir. Entonces, claro, al final ha ocurrido, pues tenemos que aprovechar ahora para todo lo que no nos interesa o el canal que no nos interesa trabajar o todo lo que hay que solucionar, hay que anularlo. Y estamos abriendo canales nuevos, incluso canales a nivel de exportación, que ya lo teníamos, pero claro, ahora mismo o sea, ahora mismo lo que estamos es potenciar lo que antes iba pues a su inercia, por decirlo así. ¿Por qué? Porque al final hay que recuperar, claro, intentar recuperar e intentar sobre todo rentabilizar ese canal que en muchos casos pues se había muerto. Entonces, claro, se hizo una reunión de crisis que se llama, y a partir de ahí pues se tomaron determinaciones. Al final lo que creo que la obligación del empresario es esa, ¿no? El decir, oye, pues ha ocurrido esto, pues tenemos que seguir por otro sitio porque no te queda otra. No te queda otra. Y lo que has dicho, teníamos unas inercias positivas Claro. que el día a día no nos dejaba explotar, pues vamos a ver si ahora... Ahora pues lo explotaremos. Yo te digo, de aquí a un tiempo pues ya te diré si ha sido correcto o no, pero es que al final esto es la prueba de error. O sea, y hay que intentar no equivocarse mucho porque luego, el error claro, sea pequeño. exactamente, que el fallo sea no lo te mínimo. lleve. Y luego a partir de ahí pues seguir peleando. Pero bueno, al final, oye, pues hay que tirar adelante y ya está. Y en este tirar para adelante, ya para ir cerrando esta parte, ¿cuáles serían para vosotros, tú como desde tu perspectiva, ¿no? Como proveedor y en tu caso como distribuidor, Santi, cuáles serían los grandes retos a los que tiene que hacer frente una empresa media de distribución profesional en los próximos años, desde hoy, en los próximos años? Pues yo creo que la continuidad o el tránsito, generacional o no, pero esa continuidad, por un lado, la omnicanalidad, incluyo ahí las grandes superficies y el trabajo con esos grandes monstruos internacionales, y el cambio de paradigma de obra nueva a reforma o rehabilitación, que es algo también en lo que venimos trabajando mucho, pero cada día más estamos más en el mundo de la reforma que en el mundo de la obra nueva. Pues yo te diría lo primero, lo que ha comentado Emi, que no desaparezca. O sea, que hay una continuidad, porque hoy el reto ya no te estoy planteando un objetivo a futuro, sino simplemente que no desaparezca, porque las generaciones venideras, de la relación que puedo tener con distribuidores, hay muy poquitos que tengan relevo generacional o que quieran continuar con el proyecto que empezó su padre. Muy pocos. Yo creo que te puedo decir que yo no conozco a nadie. Y es duro, ¿eh? Es duro
Pero la pequeña distribución de los pueblos está llegando hasta ese punto. También tiene mucho que ver, por ejemplo, con el comercio local. El comercio local está desapareciendo. Sí. Entonces, claro, va muy relacionado con eso. A partir de ahí, pues tú me dices, ¿qué reto? Pues el convivir con los grandes. ¿Y cómo vamos a convivir? Pues yo estoy seguro que en algún punto se puede convivir. Hay países como, por ejemplo, Marruecos o Francia que convive la gran distribución con la pequeña distribución. El grande atacará a un tipo de cliente y el pequeño pues atacará a otro tipo de cliente o ofrecerá otro tipo de producto. Y luego Y servicio. Otro tipo de servicio. producto y servicio. Pero, a ver, la convivencia sería estupenda. Pero claro, ya no es un tema de convivir, ya es un tema de quién coge la rienda de este hombre que en su momento abrió el almacén de materiales y el hijo pues es ingeniero o es informático y no quiere estar ahí a pie de cañón defendiendo lo que hizo su padre. Sí, pero eso ya es otro. Es otro Ese es un cantar, un primer peldaño, ¿no? Si no hay continuidad. De hecho, vamos a publicar en breve un informe sobre cuál es la evolución del sector de la distribución, tanto en la parte de materiales como en la parte de fontanería, en el periodo 2019-2023, a partir de 1.200 cuentas de resultado. Y lo primero que haces es, bueno, cuál ha sido la evolución del tejido empresarial de acuerdo a empresas activas en CENAE, ¿no? En los CENAEs clave de cada segmento. Y entre el 19 y el 23 se ha perdido en torno no llega a un 11% del tejido empresarial. No es que todos hayan cerrado, porque hay otras empresas que han comprado, entonces, pero claro, ese tejido ya pasa a ser una empresa, pero muchos van a cerrar y estamos empezando, la campana empieza ahora, ¿no? de empresas que o tienen continuidad o sean absorbidas o vendidas o cerrarán de una forma u otra. Entonces, vamos a ver cómo en estos 10 años, del 25 al 35, que es cuando va a llegar el gran relevo, lo que tú has comentado, si no lo hay, pues... ¿Y esto qué va a implicar? Concentración. Yo creo que también todos son ciclos. Yo hace 8 años tengo allí viviendo un amigo y estuve una semanita allí. ¿Dónde? En Chicago. Ah, en Chicago. ¿Vale? Entonces, bueno, la gran distribución, Estados Unidos, para mí es uno de los número uno, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad con él de conocer a un asesor de empresas que decía, mira, en este momento, hace 8 años de que hice el viaje, ¿vale? En este momento, la pyme pequeña, la pequeña distribución está en auge. Había pasado de que eran solo los grandes, a que de repente el pequeño distribuidor y la pequeña empresa que desarrolla una actividad estaba en auge. Eso me decía a mí. En España está pasando en gran consumo. Parecía que Alcampo, Carrefour y Mercadona iban a acabar con el comercio. Es verdad que hay una parte que se ha ido, pero están surgiendo... los que más están creciendo en cuotas son operadores locales o regionales. Alcampo está en caída libre y el gran hipermercado. Mercadona obviamente no. Es verdad que hay otras grandes compañías como Lidl y Aldi que están comiendo mucho terreno y luego están surgiendo a nivel municipal muchas carnicerías, pero que como panaderías, pero que su foco ya no es te hago el ABC de la carne, es que tengo un surtido, pues bueno, que compito perfectamente con cualquier supermercado que en esto no puede competir, incluso te hago procesos elaborados y están haciéndose... ¿No? O buscar, eso es lo que me refería yo. Ellos yo creo que han encontrado, buscado o no, ¿vale? La debilidad del grande. El grande carece de tener una buena calidad de carne, pues está el carnicero del pueblo. En mi caso, en mi pueblo ha ocurrido eso. El comercio local, fruta, verdura, carnicería, pescadería. Eso, o sea, está en auge totalmente. Porque son distintas a las pescaderías o carnicerías de ofrece un tipo de calidad mayor. Es verdad que el coste es mayor, pero oye, a todos nos gusta comer bien. Pero hay un poco un paralelismo con lo que hablábamos antes del online, ¿no? Que ha tenido su pico y luego pues el cliente igual se da cuenta de que demanda otra serie de servicios, otra serie de cosas que no se lo puede dar esa grande y se vuelve un poco a las bases, ¿no? Pues bueno, Rocío. Sí, bueno, vamos a terminar, nos gusta siempre para terminar los episodios, bueno, pues distendir un poco más, salir un poco más del tema. Le hemos preguntado a ChatGPT que nos proponga una pregunta para vosotros y lo que nos dice es, bueno, muchas veces se dice que las empresas familiares el talento externo no encaja o está en desventaja frente a la familia, ¿no? ¿Hasta qué punto la empresa familiar se puede convertir o tiene el riesgo de convertirse en un feudo con apellido?
Yo no lo comparto en absoluto. No, ¿no? No, yo creo que la empresa familiar es una empresa que debe ser competitiva en un mundo global como cualquier otra que no sea familiar, y lo que busca es tener el mejor talento, atraer talento como cualquier otra empresa, y de una forma u otra está exhibiendo sus valores y su cultura corporativa para intentar enamorar a ese talento y que se quede en la empresa familiar, y que ese equipo, ese talento, esté conduciendo a la empresa al éxito. Por tanto, yo creo que ese feudo, ese concepto cerrado que dice el ChatGPT, pues bueno, puede tener sus matices porque hay que pensar de una manera mucho más aperturista, y hay grandes empresas familiares, tanto en España como fuera de España, que, no sé, no me voy solo a los ejemplos como Grupo Inditex o Mercadona aquí en España, ¿no? Pero si piensas en Marriott o en Walmart, son grandes corporaciones internacionales, son de propiedad familiar, y tienes que pensar también en que esas empresas, imagínate si lo que pensaran fuera que su talento no tiene cabida, ¿no? Es necesario tener esa visión. Sin duda. Sí, totalmente. O sea, yo creo que cualquier persona que se pueda incorporar y aportar talento, aportar valor, yo creo que es bienvenido. Porque las empresas familiares, igual que el resto de empresas, necesitan seguir creciendo. Y cualquier persona puede aportar. Yo siempre digo que la persona lleva un paquetito, ¿no? Y todos estamos de paso. Aunque haremos lo posible porque los buenos perfiles, evidentemente, estén cómodos en la empresa. Pero al final, ese paquetito puede o dejarlo cuando pasa por la empresa, se lo puede llevar. Yo creo que llevárselo es una lástima. Siempre y cuando pueda aportar, dejar el paquetito, que digo yo, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar abierto. O sea, incluso aunque sea de otro sector. O sea, lo importante es que la persona que entre, pues que entre con una actitud. Yo, para mí, la actitud es primordial. Y aunque te traiga mejoras o procedimientos del sector automotriz, pues posiblemente sea interesante. Se puede valorar y se puede poner a rodar, perfilando un poco, o directamente, pues ponerlo en marcha. Pero hay que escuchar. Todo talento nuevo yo creo que hay que escucharle. 100%. No sé si nos podéis recomendar, aparte de escuchar este episodio, pues algún libro, algún podcast, alguna cuenta de LinkedIn a seguir para entender un poco los retos y oportunidades dentro de la empresa familiar. Bueno, yo dentro de LinkedIn a lo mejor te diría, pues hay que seguir a IBEFA, al Instituto Valenciano de Empresa Familiar, barriendo para casa, y al Instituto de Empresa Familiar a nivel nacional, que un poco van poniendo de alguna manera ejemplos sobre la mesa de situaciones reales y casos prácticos, ¿no? Y de una manera más coloquial y más divertida, en Valencia Radio hay un programa que se llama Café de Negocios con Juan Falcó en la 99.9, y empresas familiares, lo que es el empresario o empresaria, va a hablar con Juan acerca de su experiencia en la empresa familiar, desde un punto de vista muy personal. Y entonces es una manera muy divertida de conocer otras experiencias de empresas familiares contadas desde los retos, pero también de las oportunidades y de esos sustos que todos nos hemos llevado en algún momento, y de una forma divertida. También es interesante. Tomamos nota. A ver, yo me gusta mucho seguir historias reales, sobre todo. A mí me motiva escuchar historias reales de personas pues, que en algún día pues, empezaron a construir su empresa. Entonces sí que es verdad que hay un podcast que me gusta mucho, que es el Así Empecé, que normalmente pues, me gusta escucharlo porque escuchas diferentes, o sea, de diferentes sectores, de diferentes personas, historias que son realmente increíbles, o sea, y dignas de admiración, sobre todo por el propio sacrificio del empresario. Porque siempre hay alguien que, si tú estás mal, está peor que tú. Entonces, eso te nutre, es decir, motiva, ¿no? Escuchar, por ejemplo, no sé, escuché este último podcast, el sábado estuve escuchando a Curro Rodríguez, ¿no? De Light Company, que son los que fabrican los envases, los Tetrabric de agua. Sí. Pues en España tenemos la número 1 a nivel mundial de Tetrabric de agua. Escuchas el podcast de esta persona y es increíble lo que ha llegado a hacer para poder conseguir actualmente ser lo que es. A mí eso pues me nutre. Claro. Porque sí, los libros me gustaría leer más de lo que leo, pero o sea, que te cuenten una historia de lo que ha hecho una persona para conseguir lo que ahora
parece que haya salido de la nada, es increíble. O sea, Dices, Sí, no, sí. estoy y eso haciendo a mí, mal. sinceramente, pues me motiva. Y ya para terminar, ¿alguna recomendación a quién nos gustaría que entrevistáramos en próximos episodios? Otra cosa es que lo podamos hacer. O sea, el compromiso es para nosotros, Emi. No, pero yo creo que, por ejemplo, la Asociación de Promotores, hablando del déficit de vivienda que tenemos aquí en Valencia, APROVA es la Asociación de Promotores en Valencia, que puede quizá darnos un punto de vista también respecto a lo que necesitamos, ¿no? No solo desde el punto de vista del almacén, sino también dentro del mercado de la construcción. Ujú. Genial, pues Tomamos nota. Pues a ver, yo pienso que cualquier persona de la cual se pueda aprender, que esté vinculada, como en este caso, al ámbito de la construcción, puede ser alguien a quien se le puede convocar. No tengo a ninguna persona como tal de decir, oye, pues nombre y apellidos, pero creo que cualquier persona que pueda aportar su granito, el hecho de su granito de arena para poder aprender, yo creo que con eso suficiente. Pues muy bien, no sé si os habéis quedado con ganas de decir alguna cosa, de introducir alguna variable. ¿Eh? Yo me quedo en todo caso con lo que ha comentado Santi, de lo de dejar el paquetito, ¿no? Que es como dejar huella, a ver si por lo menos hemos conseguido dejar algo de huella en quien lo escuche, quien lo vea, y que haya tenga podido muchas coger alguna ganas de idea, continuar con la porque empresa. desde luego el caso de Santi merece la pena escucharlo, y desde luego el conocimiento, y el caso de Emi pues también, ¿no? Porque y hacerle caso. Y es importante que si tenemos en esta fase de transición, pues que si no queda más remedio que hacerlo abrupto, pues no queda más remedio. Pero si las cosas se pueden programar, como todo en la vida, lo que se planifica es más fácil que salga mejor. Todo lo que se pueda planificar va a ser de alguna manera mejor conducido, ¿no? Y Exacto. va a tener un éxito con muchas Bien. más probabilidades. Pues muy bien, Rocío. Muchísimas gracias, Emi y Gracias a Santi, vosotros. Gracias. por haber un aceptado placer. la oportunidad. invitación, y esperemos que mucha gente, que esto anime a mucha gente, ¿no? A continuar con la empresa familiar. Eso. Muy bien. Encantado. Gracias. Gracias. Chao. Un sector, una voz. El podcast de la distribución profesional de materiales, fontanería y climatización.